Por mucho tiempo hemos creído que la iglesia es un lugar al que vamos, un evento de domingo o un programa espiritual que consumimos. Pero Jesús inició algo mucho más profundo, una comunidad viva. La iglesia no es un lugar al que asistes, es una identidad que vives. Se trata de crecer espiritualmente, conectarnos como familia y vivir nuestra misión todos los días para impactar nuestro mundo. No soy solo un espectador, soy parte activa de lo que Dios está haciendo. La iglesia no es a dónde voy, soy la iglesia. Buenos días, ¿cómo están? Hoy acá estamos de 15, ahí están las bombas de celebración. No se sabía exactamente el significado de andar cargando la primera parte de la reunión, pero yo simplemente obedezco ahora y ya. Me dijeron que yo la cargo. Bueno, 15 años uno piensa, pues es un número y pues, no sé, son literalmente representativos en términos de que uno va como de, no sé, de 5 en 5 y cosas de ese estilo. Pero definitivamente cuando uno lo piensa en una comunidad como Vida Bogotá, creo que lo pensamos más en términos de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas y no solamente en términos de cuántos años han pasado, ¿no? Acá me imagino, hemos llegado por diferentes razones. Muchos han llegado porque estaban heridos en su vida o heridos con la propia iglesia. Muchos simplemente estaban buscando o no sabían que estaban buscando y el Señor los encontró. Y definitivamente han pasado muchas cosas. Una cosa que decimos en Vida Bogotá, y no sé si esto es bueno o es una así como, ¿cómo se llama esas cábalas que se tienen? Eso se puede en las iglesias tener cábalas, pero cada 5 años ha sido bien representativo. En el año 5, el pastor que fundó Vida Bogotá se tuvo que ir. ¿Sí? Gracias a Dios, y yo siempre lo digo porque es que cuando uno dice eso, dice, ¿quién sabe qué hizo? No hizo nada mal, ¿sí? No se robó la plata de nadie, no tenía un amorío, nada, no fue eso. Pero sí por razones personales tuvo que salir, pero eso en una iglesia de 5 años, con las características que Vida Bogotá ha tenido siempre, pues fue demoledor. O sea, realmente fue muy difícil, muy difícil. Pues en Vida Bogotá nunca hemos sido una iglesia gigantesca, pero en esa época éramos como unos 170 personas y nosotros contamos con Nana que en los siguientes 2 años más o menos se fueron 110 de esas 170 personas. Y yo acá lo cuento así anecdóticamente. Hoy no es tanto un mensaje en términos como de predicación, sino como una reflexión. Lo cuento en términos de anécdota, en que ya cuando sonaba el teléfono y era alguien de la iglesia, ya no queríamos contestar. Porque había gente que nos llamaba para avisarnos que se iba. Habían otros que se iban y no nos enterábamos, sino porque se habían ido. Y uno ya no sabía qué era mejor. Porque la gente llamaba y decía, no es por ustedes. Y yo, pero lo único que cambió fuimos nosotros. Entonces, pero eso es una comunidad, ¿no? Esa es una comunidad, eso es parte de lo que sucede a veces también en las familias. En el año 10, pues fue nada más y nada menos que la pandemia. Y la pandemia pues fue también un evento catastrófico. Realmente en las iglesias se sentía pues que se acababa. Mucho en términos de la sostenibilidad, ¿se dice así? Sostenibilidad. Para eso los tengo ustedes. Esa vaina, como dirían. Porque uno decía, ¿cómo se sigue sosteniendo la iglesia? Entonces, el único que sabía usar perfectamente una cámara de video era Juan. Y como a los 2 meses ya todos éramos medio expertos en las luces y en los videos y en la transmisión. Miren, el primer día, eso fue como, pues debió ser febrero, marzo del 20, dijimos a la gente, pues ya no se pudo hacer reunión. Y esa semana habíamos comprado 2 toneladas de gel y tapabocas y todo para hacer la reunión en la Vivo Casa. Y esa semana
no sé si medio recuerdan, el miércoles dijeron que ya no se podían hacer las reuniones y entonces nosotros dijimos muy inocentemente en ese momento que nosotros grabábamos la reunión, unos pocos que nos podíamos reunir y la subíamos a internet y no sé, dijimos algo así como que a las 11 de la mañana les podemos subir la reunión y nosotros nos citamos, no sé, a las 9 para grabar y literalmente la grabación terminó relativamente pronto. Pero en esa época todo esto de subir y eso, para la mayoría de la gente no era muy normal y yo no sé, creo que subimos la reunión como a las 5 de la tarde o algo así, todo el día mientras que esa cosa subía y pasaba y la poníamos y que YouTube no aceptaba si uno no tenía 500 seguidores. Bueno, eso era una aventura maravillosa. Después, en medio de la pandemia, me acuerdo que en mi apartamento, a mí siempre me han gustado los cables y todos los botoncitos. Entonces, en el apartamento tenía como 4 o 5 pantallas porque hacíamos la reunión y la mandábamos por YouTube y por Instagram. Entonces, eso era una cosa súper sofisticada. En este momento ni tengo Instagram, entonces las cosas han ido cambiando un poco. Y este es el año 15 y creo que la mayoría de ustedes saben que este año también ha sido un año de reto, ¿no? Empezamos el café, pues primero, no sé, de pronto para los que no habían llegado todavía, nosotros comenzamos las reuniones de la iglesia únicamente acá en el centro comercial y eran 3 locales, de pronto algunos se acuerdan que eran 3 locales y cuando empezó el café se alquiló el 4.º local y pues ahora, pues ya lo hemos contado mucho, entonces no demorarnos tanto, es como la parte económica nos hace tener que pasar la carta de que devolvemos los locales y eso es a final de septiembre, pero al mismo tiempo estamos vendiendo la Bibocasa, que oremos para que la Bibocasa se venda y yo también he estado orando para que el Señor haga milagros, así la Bibocasa no se venda. En términos, o sea, hay milagros de todo, pero este es en lo que alcanzamos a ver, obviamente es con un milagro económico, porque lo que se necesita es una cierta cantidad de dinero para poder seguir desarrollando este proyecto de iglesia misional que tiene un café. No todas las iglesias misionales tienen que tener un café. Nosotros tenemos un café y este café llegó como una herencia de la Fundación Iniciativas de Impacto de Caris que tenían Lili y Alejo, bueno, y Vale también tuvo que ser harto en ese café, cerca de la Universidad Nacional. Y pues ha sido un reto muy parecido tanto en el café que estaba allá como en este. La parte económica, esto de combinar ministerio y todo, definitivamente no es tan sencillo. Pero a lo que voy con esto, porque dirán, bueno, pues además de contar un poco la historia de cada 5 años, estos son los retos que tenemos como comunidad y que tenemos como familia, en términos de que a uno siempre le gustaría que todo vaya por acá bien y uno, que más o menos, ¿qué hago con toda la plata que tengo? Y, sí, y todos los domingos tenemos que poner asientos ya en la plazoleta, pero la vida de las comunidades no son así. Y yo no sé, esto ustedes lo juzgarán, no sé si esto los pastores lo pensamos para estar con la conciencia tranquila. Si uno dice, si las iglesias buenas tuvieran que ser eternas, entonces, ¿qué pasó con las que fundó Pablo, el apóstol? Y esas no existen. ¿Sí? En el sentido en que las iglesias tienen ciclos. Y yo no sé, espero que no, claramente, que este no sea el ciclo de Vida Bogotá, pero a veces sucede que las comunidades dejan de funcionar como una comunidad organizada en una iglesia y siguen funcionando de otras maneras. Y el Señor es el único que nos puede llevar. Yo les he dicho, pero solamente para no dejar esto así como en el aire, pues el hecho de que de pronto no tengamos esto local no quiere decir que Vida Bogotá como organización, como iglesia, no siga. O sea, pues, ¿cuál va a ser la idea? Pues que mientras que se vende la casa para tomar otras decisiones, pues alquilamos algún auditorio por acá cerca y nos seguimos reuniendo los domingos y seguimos haciendo las cosas el grupo de jóvenes, de mujeres y otras reuniones que tengamos de oración en otros lugares. Y obviamente, pues mientras que no se venda la casa, podemos hacer algunas cosas también allá.
De hecho, para nosotros es alegría. Los últimos bautismos fueron en la casa en un domingo, ¿sí? Yo sé que no necesariamente todos los domingos se puede hacer eso, pero es la realidad de cómo el Señor impacta vidas. Algunos de ustedes aún han ido, vuelto, porque esa es la realidad de nuestra relación con Dios, ¿no? Eso es lo real de cómo a veces estamos, por llamarlo de alguna manera, súper conectados con Dios, y eso sí, sentimos que Dios nos dice que vamos a volar, nos botamos ahí porque Dios no vaya a hacer nadie eso, por Dios. La gravedad es una ley que Dios inventó, ¿sí? Y es grave no creerla. Pero en ese momento que uno cree de una manera increíble, y en otros momentos hasta pueden estar las cosas bien y uno se siente, sí, como yo no sé si Dios existe, yo no sé si mañana, ¿sí? Y así sucesivamente. Por eso a veces son buenas las fotos, pero las fotos a veces pueden ser complicadas, ¿no? Yo hablo de lo que a veces vemos en las redes, ¿no? Uno ve una foto, una celebración maravillosa, y después uno habla con las personas, no, estos días estábamos súper tristes. Entonces todo el mundo sonrió para la foto. Pero la realidad es de nuestra relación con Dios. La realidad es de nuestra relación con Dios. Y el pasaje que vamos a ver hoy guarda esas dos similitudes de esa misión. Estamos en esta serie que se llama Yo soy la iglesia, y hoy estamos hablando de llamamiento y de esa misión que como creyentes tenemos, pero es una misión que va acompañada, a nosotros nos encantan las promesas de la Biblia, ¿no? Que va acompañada con una promesa, Y esto del llamamiento lo tenemos que mirar de varias maneras. Yo acá puse un poco como mi propia historia, y bueno, mi propia historia con Nana. Yo era ingeniero mecánico, estaba terminando ingeniería mecánica, Nana ya había terminado ingeniería de sistemas, ella ya estaba trabajando en una multinacional, y el Señor a nosotros, y así no tiene que ser con todo el mundo, y a veces esa es como la cosa que como creyentes uno dice, y a nosotros nos llamó a literalmente colgar esos títulos de ingenieros y dedicarnos 100% a estar sirviendo al Señor desde una iglesia. Y esa ha sido nuestra historia. Eso fue en el año 99, o sea, eso fue hace 27 años. Y desde hace 27 años nosotros hemos estado sirviendo al Señor, pero esa no es la historia para todo el mundo. Y yo quiero hoy como trabajar un poco en derribar ese mito de que a todos nos tiene que llamar a Dios de la misma manera, y que seguir el llamado de Dios significa que yo tengo que dejar mi vida. Eso incluye mis sueños, mis anhelos, mi crecimiento profesional, económico, personal, para servir al Señor. Y hasta ese punto ahí es fácil. El rollo es cuando lo pensamos al revés, como que como no voy a dejar mi vida, entonces tampoco puedo servir al Señor, y ese sí es peligroso. A nosotros nos hizo ese llamado, pero ese llamado, y lo sabemos, y es claro que no es siempre para todo el mundo. Y de hecho ese llamado cambia también durante el tiempo, ¿sí? Nosotros en esa historia, pues hemos pasado por muchos momentos de iglesias, aún de roles dentro de la iglesia. Nosotros empezamos como pastores de jóvenes, después fuimos al seminario, después de pastores de jóvenes. En esa época estaba de moda, porque las iglesias también tienen moda, algo que se llamaba iglesia con propósito. ¿Quién acá leyó ese libro de Rick Warren? Nana y yo éramos los pastores de unos propósitos, porque eran 5 propósitos, o son, hay iglesias que siguen funcionando, y no es que esté bien o mal. Nosotros éramos los pastores de unos propósitos. Después salimos aquí a Villa Bogotá hace 15 años como pastor de jóvenes, pero fui solo yo. Nana empezó a dar clases en un colegio. Entonces, aún también los llamados y los momentos cambian. Después Nana se volvió a involucrar en la iglesia, y desde hace, yo les he contado, ¿no? Desde hace ya 1 año y medio, Nana y yo somos parte de un ministerio, y como yo voy a decir esto entre chiste y chanza, pero no
créanme que tiene ahí como una espinita para ustedes. Entonces, lo voy a decir. ¿Sí? Nosotros nos conseguimos un trabajo para poder trabajar gratis aquí. ¿Y por qué digo la espinita? Pues porque en eso están todos ustedes, ¿cierto? Ustedes tienen un trabajo. Espero, vamos a seguir orando para que tengan más trabajos y les den más dinero y podamos ser una comunidad aún más generosa en todo el sentido de la palabra, pero pues somos ahora como ustedes, nos conseguimos un trabajo para trabajar gratis aquí y esa es la realidad actual de todas las personas que hacemos parte de Vida Bogotá y que ustedes a veces nos ven como que hablamos del equipo ministerial o lo que sea. El Señor nos va llevando y de pronto parte de lo que yo les quiero dejar hoy en su corazón es ¿a qué te está llevando a ti el Señor? ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es la misión de tu vida? No es qué tienes que dejar, sino qué tienes en ti para el crecimiento del reino de Dios en Vida Bogotá, en Colombia, donde Dios te esté llevando. Entonces, el punto acá del tema de llamamiento es esa primera que aparece ahí en la pantalla. El llamamiento no es para unos pocos con una posición especial, es la identidad de todo creyente. ¿Y por qué? Uno de los pasajes, uno de pastor, perdón. Hoy estoy feliz, me pusieron mi enjurjito acá. Antes era Coca-Cola y entonces usaba un pocillo para que ustedes no se dieran cuenta. No, pero yo les decía que era Coca-Cola. A los pastores nos tiende a encantar poder predicar de esos pasajes refamosísimos. Sí, porque pues uno ha pasado por ahí muchas veces, entonces son chéveres. Miren este. Pues este es famosísimo por varias cosas. Para mí, una de las cosas más famosas es Jesús mismo lo dijo. O sea, estas palabras son de Jesús, no es de Pablo, no que esté mal o bien. Pues, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo dijo Jesús. Y lo dijo en un momento muy específico. Jesús murió, resucitó y estuvo con sus discípulos. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros estuvimos viendo un poco esto? Estuvo con sus discípulos y ya cuando se iba a acabar esa historia con sus discípulos, les dijo esto. ¿Por qué es esto importante? Porque no se lo dijo en una asamblea de pastores, no se lo dijo a los líderes religiosos. Los discípulos, ustedes saben que eran gente del común. Trabajadores, pescadores, bueno, uno era guerrillero, espero que ese no sea tan gente del común. Sí, los celotes peleaban contra el Imperio Romano, sí, y el otro era cobrador de impuestos, pero eso es un contador que trabaja en la... Miren este pasaje. De hecho, yo creo que no lo sabemos, este hasta tiene nombre. ¿Ustedes saben cómo es el nombre de este pasaje? ¿Qué le dicen las personas? ¿Qué? La Gran Comisión. Y en las reuniones de los pastores le decimos la gran, ¿qué le decimos, Alejo? La gran omisión. Omisión, ¿sí? Porque es la gran comisión, casi todos no sabemos el pasaje o un pedacito, pero así de ponerle mucha atención no es que lo hagamos. ¿Por qué? Porque en algún momento este pasaje pareció decir, esto es tarea para la institución iglesia y no para el creyente. Y claro, eso cambia todo. Si no es la tarea para mí, pues que la hagan los que la tienen que hacer. Y yo no soy de esos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá el pasaje? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Devolvámonos un poquitico. Es que ahí están, sí. ¿Ustedes cuál piensan que es el mandato? Está en el primer reloj. ¿Sí? No, devuélvete. Además ese no es. ¿Cuál es el mandato? Hagan discípulos. ¿Por qué? Porque el vayan tiene que ver mientras vivan, mientras anden, vayan haciéndolo. ¿Sí? O sea, no es como sálgase del camino y haga esto, sino mientras que vive usted,
¿Sí? Esa palabra, vayan, ahora sí la puedes poner, Joanita. En el original se entiende como mientras van por el camino, en su andar diario. O sea, mientras que vivan, ¿funciona? Hagan esto. Hagan discípulos. Ese al final es el mandato. Hacer discípulos es, pues somos seguidores que siguen a Jesús y les contamos a otros que la mejor posibilidad de vivir es siguiendo a Jesús. ¿Sí? Eso es otra de las 1787 definiciones de discípulos. Otros que sigan a Jesús. Y ese, de alguna manera, es el mandato. Hacer discípulos. Jesús ahí habla de algunos elementos. Por ejemplo, el bautismo. Y el bautismo, diferente a lo que pueda ser nuestro acercamiento tradicional del bautismo en nuestro país, es reconocer públicamente que yo soy seguidor de Jesús. ¿Sí? En ese sentido, el bautismo no es un acto de salvación, sino es un acto de demostración pública de mi fe. Entonces, pues uno dice es normal, claro, mientras que vivimos, hacemos discípulos, compartimos nuestra fe y una forma de saber simplemente quién está aceptando que es discípulo de Jesús se bautiza. Lo siguiente que dice es enseñándoles a obedecer. No sé si acá es también parte del rollo, porque para nosotros enseñando a obedecer significa yo qué tanto sé que le puedo enseñar a otro. Pero cuando dice enseñando a obedecer es, tú puedes enseñar a obedecer lo que tú mismo sabes que debes obedecer. Tranquilo, tranquila, hasta ahí. ¿Sí? No toca tener doctorado en teología. Lo que yo sé que toca obedecer, eso. ¿Y por qué es lo mismo para los discípulos que oyeron a Jesús primero y para nosotros? Porque eso que toca obedecer es lo mismo, es la misma información para todos, ¿no? ¿Dónde está? En la Biblia, la misma. ¿Sí? En ese sentido, es un poco un mito o algo que podemos tener en la mente es eso de hacer discípulos es para algunos como Tuto y Nana que dejaron su vida profesional y que se metieron en la iglesia. No. ¿Hay gente que Dios llama así? Sí, claro. Pues acá y estoy hablando de mí, pero pues seguramente pues hay muchas personas. Pero es para la gente que va por el camino, que vive cada uno de nosotros. Más allá aún de la institución iglesia, sino de mi vida como creyente. Es que esto es lo más red social que existe. ¿Sí? En principio, en la parte más pura de las redes sociales, no en todo lo demás, en la parte más pura de las redes sociales es, yo voy a algún lado y me tomo una soda con jugo de mandarina, que es lo que yo tomo. Y me parece que es maravilloso y yo pongo en la red que en este sitio venden el mejor soda con jugo de mandarina. Y la otra gente dice, oh, voy a ir a probar la soda con el jugo de mandarina que venden en Espacio Vivo. Bueno, acá no lo venden porque soy el único que lo compra. Lo veamos. Pero básicamente esa es la red social y lo mismo que hacemos nosotros, o nos compramos unos zapatos que nos salieron buenísimos, entonces ponemos estos zapatos son buenísimos, o lo que sea, ¿sí? Lo que sea. Pero irónicamente a veces con nuestra fe, no mucho, porque claro, tú puedes recomendar los zapatos, pero tú no tienes que cambiar tu estilo de vida por los zapatos. Ser creyente y hablarles a otros de Jesús, pues tiene que ver un poquito conmigo. Sí, porque yo sé lo que se dice. Es como cuando a uno le salen y le dicen, usted no que era creyente, usted no que es cristiano. Entonces uno dice, no, pues para que no me digan eso, porque claro, yo perfecto no soy, ni toca hacerlo, pues mejor no digo nada. Y así pues todos somos iguales. ¿Sí? Eres seguidor de Jesús, eres seguidora de Jesús, Él ha transformado tu vida, simplemente deja que eso se vea.
con la realidad que tenemos de que no somos perfectos. Pero esto es en términos de lo que Jesús mismo dijo. Ahora, la promesa, lo que nos llama la atención, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si está esta primera parte de vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes, esa primera parte, y punto seguido, y la siguiente parte que dice es, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Saben ahí cuál es el problema que podemos tener? Que podemos pensar que la promesa es condicional. ¿Por qué? Porque dice, hagan esto, y uno siente, y si lo hacen, les aseguro que yo estaré. Y volvemos a caer en el error grande de pensar que Dios nos mide a nosotros en términos de rendimiento. Hoy le decía a Nana, y hoy le dije a Nana, hoy es un día difícil para mí. ¿Por qué? Porque una celebración de 15 a mí me gustaría que estuviéramos celebrando, no, pues esto, vamos a abrir otros 10 locales, estoy diciendo cualquier cosa. ¿Y por qué sucede eso? Porque de alguna manera empezamos a sentir que nuestra relación con Dios tiene que ver con éxito. Y Dios lo que nos ha pedido es fidelidad, no éxito. Y ahí estamos, en ese punto estamos, y empezamos a pensar de la misma manera, entonces que lo que Dios nos promete lo va a cumplir en la medida en la que yo tenga éxito. Entonces, si tú haces 3 discípulos, Jesús va a estar más cerca de ti que si haces 1. Y donde no hagas ninguno, pues ¿qué va a pasar? Jesús no está contigo. Porque empezamos a hablar de nuestra relación como si fuera condicional. Y la promesa de Jesús no es una recompensa, es provisión. Porque el verbo que encapsula todo en este pasaje es el vayan. ¿Sí? Vayan, y mientras que van, yo estoy ahí con ustedes. Es la provisión para que lo puedan hacer. Uno de los momentos más difíciles que vivimos nosotros tiene que ver con esa idea de falta de propósito en nuestra vida. Acá hay una misión para el creyente, y en medio de esa misión para el creyente, Jesús es la provisión para lograr lo que Él mismo nos está pidiendo hacer. Y ahí está el propósito de nuestra vida. Ahí está el propósito de nuestra vida. Esa es la vida que como creyentes debemos llevar. Allá donde tú estás, no tiene que ver con que dejes lo que eres, sino que aproveches donde te ha puesto el Señor para ser sal y luz para otros. Termino con esto, y yo sé que faltaba una cantidad de cosas, pero Vida Bogotá, desde que inició, ha tenido una visión muy específica. ¿Sí? La misión de las iglesias en términos generales es la misma. ¿Sí? Se puede hablar de diferentes maneras, pero pues la misión de las iglesias es acercar el evangelio ahí donde Dios nos ha puesto. ¿Sí? Y pues cada iglesia decide cómo hacer eso. Pero empezamos a ciertos asuntos de cada iglesia, por qué existe cada iglesia y el llamado específico de cada iglesia. Vida Bogotá comienza y sigue con un llamado específico. Nosotros, desde que comenzamos, nuestro llamado específico es alcanzar a los que no estamos alcanzando.
El llamado específico tiene que ver con ser una iglesia para los que de pronto esta idea de iglesia tradicional no les gusta mucho. Ser una iglesia en donde los que han sido heridos, en términos generales, sé que sin intención, por otras comunidades, puedan encontrar refugio en Vida Bogotá, porque somos absolutamente transparentes. Y queremos ser esto, pero nuestro llamado sigue siendo hacia afuera. Y de hecho, uno de los compliques más grandes de algunas personas en la vida de Vida Bogotá, y yo mismo he estado ahí, es que sentimos que tenemos que mirar más hacia afuera que hacia adentro. Y claro, a nosotros nos encanta es que nos miremos nosotros mismos a nosotros. Y no estoy diciendo que la iglesia que lo hace de una manera está mal y la otra que lo hace de otra manera está bien. No, ese fue nuestro llamado y ese seguirá siendo nuestro llamado. Hemos hecho de todo y acá hay muchos con los que hemos caminado en esas locuras. Es que hemos hecho de todo. Yo miro acá un poquito a Lore y a Juan Ruiz, a Angelita, a Adri. Bueno, yo creo que Omar Oscar y Sandrita también han estado en muchas de esas locuras, no sé cuántos más, de más atrás. Bueno, sí, obviamente Anthony y Karen. Sí, la primera vez que vi a Karen, ¿cuántos años tenía Kiara? Y ya estábamos haciendo locuras, ¿no? Sí. O sea, nosotros mucho de todo. Hemos pasado, me encantaba hoy pensar lo de, en una época, uno de mis no, esa sí siempre fui irresponsable. De mis trastornos obsesivos compulsivos era que en el salón no entrara una gota de luz. Porque teníamos muchas luces y hasta humo hemos tenido, ¿no? Claro. Sí, teníamos un amigo de nosotros que era feliz echando humo hasta el punto en que los que cantaban casi o no se veían o se atoraban. Pero mi obsesión era que no entrara luz. Teníamos en un auditorio en el colegio José Joaquín con unas ventanas gigantescas y esto nos compraba unos plásticos que pegábamos con unos imanes y en la biocasa también era eso no entraba luz. Uno de verdad si entraba ya sin luz no veía nada. Y porque claro, pues sin luz las luces se ven maravillosas. ¿Y por qué era eso? Porque sentíamos en ese momento que era la forma en la que podíamos atraer personas que de pronto otro tipo de liturgia no le llamaba mucho la atención. Y yo digo, ¿y ahora? O sea, un poquito más de luz y ya. ¿Sí? Eso, todos nuestros sistemas de audio y video, teníamos hasta un televisor acá al frente, un retorno de video, en donde veíamos todo lo que tenía que pasar y el tiempo, y nos pasábamos 16 segundos y eso había reunión de 2 horas para arreglar ese asuntico. Lore pienso mucho porque estuve en un puesto que era SPD, que era como director de programación de servicio, y eso era todo al milímetro. Todo. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos que el Señor nos estaba llamando a hacer eso para alcanzar a otros. Después llegó acá el café, casi sin pensarlo y casi sin quererlo. Y el café está pasando por una situación difícil, ya les he contado a todos. Pero de eso no depende el llamado que tenemos. Porque puede ser el café u otra cosa. Pero somos nosotros como comunidad. Porque en 15 años no vamos a estar hablando de qué tan lleno o no está el auditorio, sino de las personas que nosotros como comunidad hemos impactado con el mensaje de Jesús. En el Nuevo Testamento, en Colosenses, si no estoy mal, dice que cada uno de nosotros somos una carta en donde otros leen a Jesús. Y yo de alguna manera espero que sigamos siendo esas cartas en donde otros leen a Jesús. Las personas que están con ustedes en sus oficinas, en sus vecinos, los que tienen alguna relación con ustedes, es raro que digan, uy, necesito un pastor para hablar de esas cosas que me están pasando en la vida. No, seguramente van a estar, ustedes son los que están al lado. Al pastor ya llegan mucho después. A la iglesia un domingo llegan mucho después.
son ustedes donde Dios los ha puesto. No tienen que dejar sus sueños y sus anhelos, sino ser sal y luz, ser evangelio para otros. Esa es nuestra misión. Que lo hacemos acá en esta comunidad que se llama Vida Bogotá y que los domingos nos reunimos para recordarlo, sí, pero el dicho que hemos tenido últimamente es cómo vamos a unir nuestra fe del domingo con nuestra vida del lunes. ¿Cómo lo vamos a hacer cada día? La mayoría de nosotros ya casi, lo voy a decir así con mucho cuidado, no necesitamos saber más, sino necesitamos ser más hacia afuera. Ahí donde estás, no estoy pensando que quién sabe cada uno tenga que hacer una iglesia. Ahí donde estás, ahí donde Dios te ha puesto, las personas que te permite cruzarte en el día a día, ahí es donde vamos a estar. Y eso es lo que va a hacer Vida Bogotá. Yo quiero terminar de una manera muy parecida a lo de siempre, orando, pero yo no voy a orar. Yo le voy a pedir a 3 personas, los que quieran, desde su experiencia en lo que ha sido Vida Bogotá, pero más desde su experiencia con Dios dentro de esta comunidad de Vida Bogotá, que levanten 3 personas donde están, que levanten una oración, dando gracias a Dios y pidiendo que Dios nos siga llevando donde Él nos quiera llevar. Después tenemos, les presento a una persona que nos va a contar algo muy especial de lo que significa ser Vida Bogotá. Entonces, 3 personas, los que quieran. Señor, yo te quiero dar inmensas gracias porque Vida Bogotá ha significado para mí, para muchas personas que conozco aquí, una guía, un camino independiente del lugar, del momento, de la situación, porque encontrar esta comunidad, esta amistad, me ha reforzado en